Bueno, como ustedes sabrán, pues ya hemos llegado a la cuarta parte y final de lo que es el bautismo en agua, ¿verdad? Entonces, antes de comenzar esta parte, quisiera que usted me acompañara a hacer una pequeña oración para que sea Dios el que nos guíe, ¿sí? Muy bien, lo invito a que hagamos esta oración juntos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estar aquí presentes en tu casa, Padre, para aprender, Padre, tu palabra, Señor. Te pido en esta hora, Padre, que me ayudes con un instrumento de bendición y no de maldición, Padre, un instrumento de edificación y no de destrucción, Padre, que tu pueblo pueda salir bendecido, que pueda salir, Padre, edificado con tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por los jóvenes, Padre, por los hermanos que se van a bautizar, Padre. Ayúdanos a seguir adelante, Padre, en el nombre de Jesús. No permita que nada ni nadie nos aleje de tus caminos, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Gloria a Dios. Yo lo voy a invitar a usted que me acompañe a Colosenses capítulo 2, verso 8. Colosenses capítulo 2, verso 8. Y cuando usted tenga esa cita bíblica pueda decir un fuerte amén, ¿verdad? Vamos a hacer un resumen así rapidito de la última enseñanza, ya que había unos puntos que tal vez no se tocaron así que había que dar cierto realce, y pues la cuestión está que no lo hicimos, pero en esta hora lo vamos a hacer así rápido antes de empezar con los versículos nuevos que tenemos para esta última enseñanza, ¿sí? Muy bien, cuando ustedes lo tengan, pueden glorificar con fuerte amén. Colosenses capítulo 2, verso 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Puede sentarse, hermano. Muy bien, yo le puse el título a esta pequeña porción de la palabra: el bautismo, circuncisión de Cristo, ¿verdad? No sé si usted puso ahí especial atención a lo que dice en el verso 11. En él también fuiste circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, el bautismo es una circuncisión de Cristo, que nos ayuda a poder ser parte del pueblo de Dios. Fíjese, hermano, que para que un varón nacido en el pueblo de Dios fuera parte del pueblo de Israel, lo tenían que circuncidar. Entonces, así era como se identificaban los judíos. Entonces, ¿qué pasaba con aquellas personas? Por ejemplo, si ustedes sabrán, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, con todas las maravillas y prodigios que había hecho Dios por medio de Moisés, hubieron ciertos egipcios que se fueron con el pueblo de Israel, porque creyeron en ese Dios, que vieron sus maravillas por medio de esas plagas que le envió. Entonces, cuando ellos vienen y se quieren integrar al pueblo judío, tuvieron que ser circuncidados, porque era una señal que ya eran parte del pueblo de Dios. Ahora la señal para que usted forme parte del pueblo de Dios es el bautismo, ¿verdad? Por eso es que quise tomar esta porción de la palabra nuevamente, para indicar lo importante que es el bautismo. Es una forma de decirle: Señor, yo quiero ser parte de tu pueblo. Yo quiero ser parte de ese pueblo que va a ser arrebatado en aquel día. Amén. Luego lo invito a quiero que me invite, ¿verdad? ya me dice el hermano Cristian que está tirando indirectas, ¿no? Lo invito a que vaya conmigo a Romanos capítulo 6, verso 1. Romanos capítulo 6, verso 1. ¿Sí? A este pasaje le puse por título: bautismo por sumersión representa la muerte y la resurrección a una nueva vida.
¿Sí? O sea, que cuando uno se bautiza, está dando a entender que el viejo ser, el viejo cristiano, muere para que nazca un nuevo cristiano. No perfecto, porque perfecto es solo Dios. Ese nuevo cristiano va a cometer errores, pero ya es una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Entonces en el verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún a él? Cuando dice hemos muerto al pecado es aquellos que ya se bautizaron. O no sabéis, dice el verso 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Puede decir que se hemos muerto al pecado. Fíjense que la palabra de Dios dice que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Tanto los que están sepultados como los que están muertos en el sentido que ya fueron bautizados. Entonces, si usted quiere ser arrebatado, tiene que participar de esta ordenanza. Y sigue diciendo, porque somos sepultados, verso 4, porque somos sepultados justamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Sí? Cuando no hablamos de muerte, nos imaginamos así como que es una palabra fuerte, ¿va? Porque yo creo que nadie quiere que ese día llegue pronto, ¿va? Todos quisiéramos vivir un poquito más. Es difícil tener ese pensamiento que tuvo Pablo, ¿va? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Él vivía para Cristo, para servirle a Cristo, y si moría, pues quería estar con Cristo. Pero muchos de nosotros, por nuestros seres queridos, y porque siendo sincero, también a veces sentimos que nos falta un poco más, es de que todavía no queremos morir, ¿va? Entonces, cuando hablamos de muerte, suena un poco fuerte, pero eso simboliza el bautismo en agua. Que yo muero al hombre que era antes y he nacido para una nueva vida. De los que estamos aquí, tal vez muchos ya nos bautizamos y tal vez ese nuevo ser, pues ya se comenzó a acomodar nuevamente a vivir una vida que no le agrada a Dios, pero podemos rectificar y podemos decir, Señor, yo quiero cambiar. Yo me quiero recordar de ese pacto que hice contigo en el bautismo, porque te dije, quiero ser una nueva criatura y quiero que tú me ayudes a ser esa nueva criatura. Muy bien, y vamos ahora a 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Cuando usted lo tenga, puede buscar a Dios con fuerte amén. En este capítulo vemos varias enseñanzas, ¿va? Primero dice en el verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces miramos que cuando Cristo murió, ¿verdad? Porque Él estuvo 3 días en el centro de la tierra, que prácticamente Él fue a los infiernos, y ahí hay cárceles, ¿sí? Pero no cárceles para gente, sino cárceles para espíritus. Dice que les voy a predicar a espíritus encarcelados. Entonces yo les comentaba a ustedes en la enseñanza anterior que es necesario que nosotros tengamos conocimiento de qué son esos espíritus encarcelados, que no son personas, sino que son aquellos ángeles que un día le desobedecieron al Señor. Se me olvidó poner esas citas bíblicas, pero en un futuro vamos a hablar sobre esos ángeles, ¿verdad? Entonces, pero la situación está en que el verso 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Usted sabe que también los ángeles desobedecieron? Que una tercera parte de los ángeles de Dios se juntó con el diablo cuando el diablo se revolucionó y quería ser igual a Dios y fueron echados del cielo. Entonces muchos de esos ángeles que desobedecieron fueron encarcelados. Entonces Cristo les fue a predicar. Hablábamos de la palabra predicar, solamente decir palabra predicar es como decir que Jesucristo les fue a hablar, ¿verdad? Que para que yo le encuentre un sentido a la palabra predicar, por ejemplo, si yo predico el evangelio, soy un evangelista. Si yo predico una enseñanza, soy un maestro. Si yo predico una profecía, soy un profeta. Entonces la palabra predicar es como exponer algo
y anunciarlo a mucha gente. Entonces vino Jesús y le fue a anunciar algo a estos espíritus que no sabemos. Al menos yo no podría decir, le fue a decir esto y esto a ellos porque no lo sabemos. Algunos tal vez dirán, bueno, sacarán ahí algo que les va a decir ciertas cosas, pero no, la verdad es que no se puede asegurar realmente qué fue lo que les va a decir. Pero no eran personas, y eso es lo que queremos aclarar, que no eran personas. Como repito, la iglesia mormona se bautizan por los muertos, porque creen que ahorita hay de los mormones que ya murieron, andan allá en el mundo de los espíritus, porque dicen, no sé si ustedes conocen la historia del rico y Lázaro, pero la historia del rico y Lázaro dice que el rico le dijo a Lázaro, le dijo a Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo en agua y que me dé a beber. Entonces, Abraham le dijo, no se puede porque hay una gran cima entre ustedes y nosotros. Esa palabra cima está escrita con S y no con C. Eso es bien importante, porque la palabra cima con S significa un abismo. Es como el Gran Cañón. No sé si ustedes han visto en la tele el Gran Cañón, que es como una gran diferencia entre dos peñas, ¿sí? Entre un lugar y el otro. Mientras que para la palabra cima con C es la cúspide de una montaña. Esa es la palabra cima con C. Cuando usted dice, quiero subir a la cima de la Pasote, está diciendo que quiere subir hasta allá arriba, ¿sí? Pero son dos palabras completamente distintas. Entonces, según los mormones, cuando Cristo fue a predicarle a estos espíritus encarcelados, hizo un puente para poder pasar del seno de Abraham hacia el infierno y poder predicarle a los que se han perdido. Pero ahorita vamos a aprender todo esto. En sí, dice ahí que le predicó a esos espíritus encarcelados, los que en otro tiempo les obedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, que es la familia de Noé, más sus hijos y sus nueras, su esposa, dice, fueron salvadas por agua. Es increíble porque la palabra enseña desde ahí cómo iban a ser salvados los cristianos, también por medio de agua. Lógicamente, lo primero es creerle a Dios. Noé, lo primero que hizo fue creerle a Dios. Creyó que iba a venir un diluvio, creyó que Dios iba a hacer eso, y le creyó que Dios lo iba a salvar, y por eso se puso a hacer el arca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted le cree a Dios, cuando usted verdaderamente le cree a Dios, va a hacer lo que Dios le indica. Alguien que en verdad le cree a Dios se va a bautizar, porque es lo que Dios indica. ¿Estamos? Entonces sigue diciendo acá, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces ya vimos que es el Dios el que hizo estas cosas, ¿verdad? Entonces, ahorita sí, le voy a dar una serie de versículos importantes sobre este tema, pero no los vamos a buscar porque son muchos. Como lógicamente, si alguien quiere la diapositiva de esta enseñanza, con mucho gusto se la proporciono. Solo me da su número celular y se la puedo enviar por WhatsApp, no hay ningún problema. Y si alguien quiere el video de YouTube, o los 4 videos de YouTube sobre este tema, también les puedo mandar los 4 videos por WhatsApp, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, porque hay versículos importantes sobre este tema, para que usted mire que la palabra de Dios es perfecta, que la palabra de Dios no puede contradecirse, solo hay que saberla escudriñar. Entonces, si usted se va a Eclesiastés capítulo 12, verso 7, dice que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, ¿sí? El polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Si ustedes se conocen este capítulo, Eclesiastés capítulo 12, es el que comienza en el verso 1 que dice, acuérdate joven en los días de tu juventud, que se acuerde del Señor en los días de su juventud, antes que vengan los días malos y digan, no tengo un Dios contemplamiento, antes que pase esto, antes que pase lo otro. Entonces cuando dice, y que antes que el polvo vuelva a la tierra, quiere decir, antes que te mueras, y ya no hay esperanza. Pero aquí dice, recuerden que somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces el cuerpo, que es el polvo, vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. No importa si fue una buena o mala persona, porque lo vuelvo a repetir, el espíritu no es el que rinde cuentas, lo que rinde cuentas es el
alma. Y es lo que vamos a ver. Entonces, es importante esto porque Jesucristo nos fue a predicar a espíritus encarcelados. Entonces tenemos que saber que esos espíritus encarcelados a los que Jesús les va a predicar no eran personas, sino que fueron los ángeles que desobedecieron. Entonces, porque de aquí puede dar la opción, según los mormones, de que hay una salvación después de la muerte, lo cual es antibíblico, ¿verdad? Como lo del purgatorio, es antibíblico, no es así, y vamos a ver otros versículos de eso. Entonces, hay una persona, un apóstol famoso, de un ministerio famoso aquí en Guatemala, que mucha gente cristiana sigue y no saben que este apóstol enseña muchas cosas contrarias a la palabra. Hay que tener mucho cuidado con este señor, porque él enseña que el espíritu que vuelve a Dios, Dios allá arriba, bueno, y dice, bueno, este espíritu era un espíritu de un redimido, lo mandamos a la Nueva Jerusalén. Este espíritu era de un impío, entonces lo mandamos a la Babilonia. Entonces él enseña, da un texto que está en Hebreos y otro texto que está en Apocalipsis. El que está en Hebreos habla sobre la Nueva Jerusalén y que dice que ahí están los espíritus de los justos. Y en Babilonia está, el que habla en Apocalipsis habla sobre la Babilonia, donde están los espíritus inmundos. Y él dice que los espíritus inmundos son espíritus de personas que ya murieron. Incluso unos espíritus inmundos son de criaturas preadámicas. Imagínense, se mete a un montón de cosas y yo no sé si usted lo ha escuchado, pero es un apóstol famoso aquí en Guatemala, que ya hay varias iglesias. Yo vengo en una de esas iglesias y la verdad es que yo me salí de esa iglesia por las enseñanzas que tiene esa iglesia. Alguien que ya comienza a tener conocimiento de Dios no puede estar en una iglesia donde están enseñando cosas que no le agradan a Dios. Entonces, la situación está en que él está bien. Él agarra Eclesiastés 2:7 y enseña lo del polvo y lo del espíritu, pero ya lo demás se lo saca de la manga, porque en ninguna parte dice que Dios nos envió ahí. Y en ninguna parte dice que los espíritus de los hombres se vuelven en espíritus inmundos. Es más, los espíritus inmundos son demonios. También ángeles que se rebelaron contra Dios. En ninguna parte dice que sean de seres preadámicos. Todo eso son cosas que él se saca de la manga. Y lo peor de todo es que toda la gente que está en esas iglesias le dicen amén a todo lo que él enseña, sin ni siquiera ver si él tiene respaldo bíblico lo que dice. Pero bueno, yo quisiera que como repito, no vamos a buscar estos textos. Usted puede verlo después en la diapositiva o en el video que yo les pueda compartir. Pero en Ezequiel capítulo 18, verso 4 dice Jehová de los ejércitos: he aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, lo que peca realmente es el alma. Hay pecados carnales, hay pecados del alma y hay pecados del espíritu. Pero quien decide que se va a cometer esos pecados es el alma. Yo puedo tener deseos carnales ahorita mismo, pero mi alma es la que me dice, bueno, dale, satisfacer tus deseos carnales. O es mi alma la que detiene a mi carne. Igual mi espíritu, porque ¿qué son los pecados del espíritu? Cuando alguien viene y le da la posición de Dios a otra cosa que no es Dios. Cuando comienza a idolatrar algo que no es Dios. Cuando tiene otros dioses delante de él. Esos son pecados del espíritu, ¿va? Y pecado del alma, por ejemplo, es no perdonar. Que yo no perdone a alguien que ha pecado contra mí y yo guarde odio en mi corazón. Eso ya es un pecado del alma. Entonces, el alma que pecare, esa morirá. ¿Va? Entonces, esa es la segunda muerte. Si nos vamos a Mateo capítulo 10, verso 28, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese poder solamente lo tiene nuestro Padre Celestial. A Él es al que tenemos que temer, a Él es al que tenemos que tener respeto, a Él es al que tenemos que creer que cuando nos dice que esto está mal, y no hace como Adán y Eva, que le creyeron más a la serpiente que a Dios. ¿Verdad? Bueno, Eva le creyó a la serpiente y Adán le creyó a Eva. En vez de creerle a lo que Dios ya le había enseñado. Entonces tenemos que creerle a Dios. ¿Y cómo le creemos a Dios? De lo que está escrito en la palabra de Dios. Cualquier otra cosa que no esté de acuerdo a la palabra de Dios no proviene de Dios, por muy bonito que lo pinte, ¿verdad? Entonces,
De ahí en Hebreos 9:27, este pasaje clave en su cerebro, dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No hay nada más que hacer. No hay misa que se pueda realizar. No hay bautismo que se pueda realizar por los muertos. Después de esto, el juicio. Cuando uno muere, hermanos, ya no hay más. Por eso dice la palabra de Dios también que estés, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque más vale perro vivo que león muerto. Y el perro representa un pecador. Más vale un hombre pecador que está vivo, que se puede arrepentir, que un león que representa un rey que ya murió. Porque si el rey no se arrepintió, te vale toda su riqueza, te vale su sangre real, porque allá todos somos iguales y allá vamos a entregar. Entonces, es bien importante porque esto enseña, miren hermano, ya no se puede hacer nada después de la muerte. Ni porque usted ore 1000 veces a nuestro Padre Celestial por la persona que ya murió, la persona va a entregar cuentas de acuerdo a lo que hizo. Miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, nosotros vamos a recibir lo que merecemos mientras estuvimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. La gran ventaja, hermano, es que si usted hasta el día de hoy pues hemos hecho cosas malas, tenemos a alguien que puede borrar esas cosas malas por medio de su misericordia y por medio del arrepentimiento que debe de nuestro corazón. Él puede borrar esas cosas malas y escribir cosas buenas en nuestra vida, ¿verdad? Y después está Hebreos capítulo 1, verso 14, donde habla esto, hace una pregunta. Quiero decirle que Hebreos capítulo 1 está hablando sobre Jesús y los ángeles. Está haciendo una comparación entre Jesús y los ángeles, que Jesús es mayor que los ángeles. Entonces, cuando habla de los ángeles, dice que son ministros enviados para el favor nuestro. Pero en el verso 14 hace una pregunta. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, que los ángeles son espíritus ministradores. Entonces, los ángeles que cayeron de la gracia también son espíritus. Por eso que un espíritu inmundo realmente no es un espíritu de una persona que murió, sino que es un espíritu de un ángel. Es un ángel que se desvió de su propósito y ahora está al servicio pues, del enemigo, ¿verdad? Entonces, esos espíritus fue a lo que les fue a predicar Cristo. Fíjense, hermano, y ahí sí quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 15, verso 29. Y con esto cierro este pequeño paréntesis para continuar con el bautismo. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 15, verso 29, para usted lo tenga, puede buscar a Dios con fuerte amén. Dice así, escuche bien, porque mucha gente deja entrar a sus hogares, a los cénteres, a los mormones. Son personas, miren, ellos lo miran a usted, que está rajando leña, se quitan la corbata, se arremangan las mangas, agarran la piocha y aunque al principio no puedan bien, de ahí agarran práctica y le ayudan. Y no se van hasta que hayan regado toda la leña con ustedes. Así se ensucian. Si miran que usted está acarreando bloques porque va a construir su casita, ellos agarran los bloques y le ayudamos, hermana, y se van. De esa manera ellos ganan mucha gente. Miren, ellos hacen lo que debería hacer el pueblo cristiano. Pero nosotros, ¿qué hacemos cuando alguien nos hace una carita? Le respondemos igual con una cara, está lleno de cosas, ¿vale? En vez de hacer las cosas para Cristo. La iglesia debe tener una comisión de evangelismo. Y primeramente Dios fuente de vida eterna. Va a tener una comisión de evangelismo y van a ganar mucha gente para Cristo. ¿Verdad? Entonces vamos a hacerlo para agradar a Dios. Para servirle mejor a Dios, ¿verdad? Hay mucha gente que se llama evangelista, pero es evangelista solo en púlpito. Eso no es un evangelista, perdóneme. Un evangelista es el que va a las casas, que va a las plazas, que va a las cárceles, que va a los hospitales a anunciar el evangelio de Jesús a las personas que no conocen a Jesús. Es que estar en un púlpito es bonito, todos queremos estar acá, pero un verdadero evangelista es el que sale a las calles a predicarle a las personas que están extraviadas.
como lo hacía Cristo. Entonces, dice acá, en el verso 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Imagínense, hermano, había gente que se bautizaba por los muertos y es bíblico. Entonces, cuando alguien que es cristiano, que no ha leído la Biblia, por supuesto, llegan los mormones y le enseña esto, sí se bautizaban por los muertos. Pero miren cómo cae uno rapidito en el engaño. Miren, le voy a explicar, le voy a dar el contexto de todo esto. El capítulo 15 de 1 Corintios habla sobre la resurrección de los muertos. Habla de la resurrección de los justos. Comienza a hablar que nosotros no vamos a resucitar con la misma carne con que morimos. O sea, usted tiene un cuerpo que es un cuerpo pecaminoso, que muchas veces lo hace pecar, y cuando usted resucita, no resucita con este cuerpo carnal, sino resucita con un cuerpo espiritual. ¿Verdad? Porque la Biblia dice que carne y sangre heredarán el reino de los cielos. O sea, la carne y sangre que tenemos ahorita no heredará el reino de los cielos. Tiene que haber una transformación. Por eso dice que la muerte, los que murieron en Cristo, resucitarán primero y luego nosotros, los que quedamos, seremos transformados, dice, para recibir al Señor. O sea, hay una transformación de este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Porque esta carne y esta sangre no heredarán el reino de los cielos. Entonces, él está hablando de la resurrección y le está hablando a los hermanos de Corinto, porque en la iglesia de Corinto había mucha gente que no sé cómo era eso, creían en Cristo, pero no creían en la resurrección. O sea, para ellos no existía la resurrección. Entonces, viene Pablo y les comienza a decir, ustedes no creen en la resurrección. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, dice, se bautizan por los muertos? Pablo no está diciendo que sea correcto bautizarse por los muertos, sino que le está diciendo, si ustedes no creen en la resurrección, ¿qué hacen bautizándose por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿para qué lo hacen? Si no creen en la resurrección. Es como que mucha gente que es de otra religión dice, no, es que en la Biblia no creo, porque la Biblia fue escrita por hombres. Yo conozco un montón de gente que me dice eso. Y, bueno, fue escrita por hombres. Entonces, ¿qué hace usted con su crucifijo? ¿Qué hace usted cargando? Si usted carga, porque la Biblia dice que cuando Jesucristo entró a Jerusalén, le pusieron palmas y le pusieron alfombras, y de ahí sacaron esa doctrina. Erróneamente, pero de ahí la sacaron. Todos los santos que usted tiene están en la Biblia. Entonces, si usted no cree en la Biblia, quite todo eso. O sea, no le estoy diciendo que lo que está haciendo está correcto. Le estoy diciendo que si no cree en la Biblia, ¿por qué cree en eso? Entonces, lo mismo le estaba pasando al pueblo de Dios. No creían en la resurrección, pero se bautizaban por los muertos. Pero Pablo da dos ejemplos. Porque mire, Pablo no dice, ¿qué haremos nosotros que nos bautizamos? Porque Pablo no dice que él se bautizaba. Pablo dice, de otro modo, ¿qué harán? Habla de otras personas, los que se bautizan por los muertos. Ese es el primer ejemplo que pone. Pero mira el verso 30, ya pone el ejemplo de él. El ejemplo de los verdaderos cristianos que no se bautizaban por los muertos. El verso 30 dice, ¿y por qué nosotros? Ya habla él, de nosotros peligramos a toda hora. Si a Pablo lo apedrearon, Pablo tuvo que escapar colgado de un canasto. Si usted lee el libro de los Hechos, lo invito a que lo lea. Es bien interesante. Tuvo que escapar colgado de un canasto porque lo iban a matar. Lo apedrearon y lo dejaron medio muerto. Y por la pura misericordia de Dios se levantó y entró nuevamente a la ciudad. Lo encarcelaron. Pero Pablo corría peligro a toda hora, y por eso él da el ejemplo del verso 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Él no se bautizaba por los muertos, pero él sí creía en una resurrección. Él sabía que si algún día él lo mataban, él iba a resucitar y a vida eterna. Y sigue diciendo, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efesios contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Usted ha escuchado a aquella gente que dice, esta vida hay que gozarla porque después esta no hay otra? ¿Se ha escuchado a gente que dice así? No, ahorita hay que gozar esto que después de esta vida no hay otra. ¿Qué sorpresas se van a llevar? ¿Qué sorpresas se van a llevar? ¿Por qué usted viene todos los días a la iglesia? Porque usted se está esforzando por tratar la manera de ya no ser
la persona que era antes. Porque yo me esfuerzo aquí en predicar. Pues tengo muchas cosas que hacer en mi trabajo. Y ando cansado. ¿Por qué? ¿Por qué he venido acá? Porque yo sé que un día va a haber una resurrección. Y si nosotros nos esforzamos, un día Dios nos va a decir: bien, buen hombre, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Déjale las palmas al Señor, amén. Y termina Pablo en un consejo en el verso 33. No es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién conversa usted? Si usted conversa con personas que son malas conversaciones, van a corromper las buenas costumbres que usted tiene. Ahora, usted puede poner en práctica lo que dice en Jeremías capítulo 18, que dice: si te convirtieras, si entre sacar lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces, ¿qué es entre sacar lo precioso de lo vil? Yo puedo hablar con mis amigos, con mi familia, puedo hablar muchos temas. Pero si yo te saco lo precioso que Dios puso en mi corazón, en vez de sacar las cosas viles, seré como la boca de Dios. Si yo comienzo a sacar la palabra de Dios que Él ha depositado en mi vida y le hablo de Dios a mis amigos, usted quién sabe si se va a rescatar uno o dos amigos para Cristo. ¿Verdad? Muy bien. Quisiera que me acompañara a Hechos capítulo 16, verso 25. Yo creo que esta historia usted se la sabe porque hay un canto que dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero cantaban. No me recuerdo cómo era la tonada de ese canto, pero Pablo y Silas estaban en la cárcel. Sin embargo, estando en la cárcel, ellos estaban alegres, porque sabían a quién estaban sirviendo. Entonces el verso 25 dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y no como usted y yo estamos aquí, que si quiere se puede ir usted ya a su casita a echarle sus cenizas. No, ellos estaban en la cárcel y estaban ingrietados. Y dice que estaban cantando himnos a Dios y los presos los oían. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Es Hechos capítulo 16, verso 25. Vamos por 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Imagínense. Cualquiera había podido decir: bueno, Dios nos liberó, hermanos, vámonos corriendo. No, pero no fue eso lo que hizo Pablo. Y sigue diciendo: se soltaron, despertaron al carcelero y viendo todas las puertas de la cárcel, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. El carcelero le dijo: bueno, se escaparon todos, a mí me van a matar, entonces antes de que me maten, mejor me mato yo. Y Pablo no salió huyendo. ¿Por qué? Porque había un propósito de Dios en eso, y no era liberarlos, sino que era mostrar el poder de Dios al carcelero. El carcelero también merecía salvación. El que le ha hecho daño a usted también merece salvación. Y sigue diciendo: despertaron el carcelero, vieron abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que sus presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La palabra de Dios dice que a los que no crean a la palabra van a creer por las señales. Y este hombre creyó por las señales. Y sigue diciendo: dale palmas a él. Gloria a Dios. Él pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, la salvación no viene solo para la persona, viene para todos su familia, todo su núcleo familiar. Y miren lo que dice: ellos dijeron eso, verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, los invitó a su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea, el creer es creer hasta bautizarse. ¿Cómo va a ser posible que alguien diga: yo creo en Jesús y no se bautice? Es que no la ha creído realmente. Es como aquel que le dice a la novia: mira, yo te quiero mucho, pero no quiere decirle a la gente que es su novia. Es porque tiene un par de novias más por ahí, ¿verdad? Exactamente. Cuando alguien no quiere hacer ese acto público, pues todavía hay algo ahí. Pero yo felicito a los jóvenes que se van, porque están diciendo al mundo: he decidido seguir a Cristo. Amén. Entonces yo quiero llevarle a otro ejemplo, Hechos capítulo 18, verso 4, ya vamos a terminar, no tengan pena.
Hechos capítulo 18, verso 4 también habla sobre Pablo. ¿Usted qué dice? ¿Es malo que uno se ponga a hablar de Biblia con otras personas que no están de acuerdo a uno y que uno con la palabra de Dios trate la manera de convencerlos? ¿Estará mal? No. Mire lo que dice en el verso 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. O sea, Pablo no aprendió Biblia para quedarse callado. Él estaba convenciendo a todos de que Jesús era el Salvador. Y dice, y persuadía a muchos judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando a esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Entonces tampoco, ¿verdad? Si usted le predica a una persona, le está predicando a una persona y la persona no quiere, pues saca sus piecitos y dice, bueno, yo ya cumplí, Señor, ya te lo dejo a ti. ¿Va? Y yo me voy a predicarle a la gente que quiera escuchar de Cristo. Pero mira lo que sigue diciendo, verso 7. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, o sea, él se fue a los gentiles. Pero Crispo, que era el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, dice. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, cuando la iglesia, miren que se recuerda a usted el texto principal, cuando Jesucristo dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre. Entonces, alguien puede ser creyente. Para ser discípulo, tiene que bautizarse. Para servir a Dios, tiene que bautizarse. Entonces, eso es una de las cuestiones del bautismo. Y quisiera llevarlo a, con esto estoy terminando, y espero que cada uno de estos textos haya sido mucha bendición para usted, y que usted lo pueda leer en su casa, y si Dios le revela algo mejor, excelente. En Juan capítulo 3, verso 1 al 6, con esto estamos terminando. Así que ustedes pónganse contentos porque ya vamos a ir a cenar, vamos a ir a descansar. Entonces dice en San Juan capítulo 3, verso 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo se quedó así como que, maestro y todo, pero ¿qué quiere él? Que me meta de nuevo en el vientre de mi mamá y vuelva a nacer. Usted lo entiende, porque usted ya lleva años de saber que nacer de nuevo es una nueva criatura, pero él en ese momento eran palabras nuevas para él, y él pensaba que, ¿será que me tengo que volver a meter al vientre de mi mamá? Y sigue diciendo, en el verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. Para entrar en el reino de Dios se tiene que nacer del agua y del Espíritu. Aleluya. Entonces, qué bueno que los hermanos quieren ahí nacer del agua y del Espíritu. Dicen, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, de esta manera Jesús comenzó a preparar a mucha gente, y con ese texto incluso está preparando a la iglesia de hoy en día, diciéndole, si tú quieres ser parte del reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Recuérdese lo que significa el bautismo. El bautismo significa muerte a la vieja criatura que éramos, y un nacimiento de una nueva criatura en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Para poder servirle a Él con todo su corazón. Denle palmas al Rey de Reyes y Señores, señores. Sea para la honra y la gloria de